7, 6. Buenas tardes. Lo primero de todo, un saludo especial a todos los asturianos y asturianas que en estos momentos compartimos el dolor del luto oficial por las víctimas del coronavirus. Siempre es como inicio todas las intervenciones a lo largo de este estado de alarma, pero más aún esta semana, como saben, hasta el viernes, finalizar el viernes de la próxima semana, habrá ese luto oficial. El luto oficial tiene que ser un tiempo en el que recordemos a los fallecidos. Es el tiempo en el que tendremos que tener un recuerdo especial para ellos. Es en el que cada uno de nosotros, de acuerdo a sus creencias o no, les dedicará una oración o les dedicará un recuerdo emotivo. Es un tiempo de dolor, sí, dolor colectivo, porque así sentimos que estamos ante la magnitud de una auténtica tragedia, la mayor tragedia de nuestra historia como autonomía, pero desde luego la mayor tragedia de este país desde finales de la Guerra Civil Española. Precisamente también en unos momentos en los que el mundo sigue sumando fallecidos y contagios. Y en este sentido quiero resaltar una cifra que me parece trascendental, y es que en Estados Unidos ya se han superado los 100.000 muertos por coronavirus, lo que significa el doble de fallecidos que la guerra de Vietnam, para que nos hagamos una idea de la situación de la que estamos hablando. Y en estos días de luto oficial, no solo identificados en esos crespones que se colocan en los mástiles de las banderas o esas banderas que lucen a media asta, también tengo que comunicar una mala noticia a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias. Una advertencia que llevábamos tiempo diciendo y que hoy tenemos que anunciar que es así. Y es que estamos ante una situación, un rebrote, en este caso en una residencia, el Instituto Gerontológico Astur, la Residencia El Carmen de Gijón, más conocida popularmente, en la que tras detectar un caso positivo en una trabajadora, se ha hecho una investigación exhaustiva nuevamente del conjunto de los residentes y profesionales, detectando 19 casos, 4 profesionales, 15 residentes. Lo primero de todo quiero resaltar que ya el 28 de abril se habían hecho todos los análisis a la totalidad de los residentes y a la totalidad de los profesionales, lo que demuestra lo que decimos siempre. El análisis de un día no significa que estemos exentos de que dentro de 15 o 20 días pudiera darse un caso positivo. Ahora mismo, tanto la Consejería de Salud como la Consejería de Derechos Sociales están trabajando para contener ese brote. Se van a trasladar en total, fuera de la residencia, se están trasladando ya a un total de 38 personas para sectorizar y para valorar la respuesta. Y desde luego la investigación epidemiológica está trabajando en los contactos estrechos para intentar frenar y contener la expansión del virus, en este caso afectando principalmente a la ciudad de Gijón. Una mala noticia, porque además lo que nos viene a recordar es que el virus no estaba dentro de la residencia. El 28 de abril todos los datos nos dicen que todos los datos de todas las pruebas fueron negativos, sino que el virus se activa, es consecuencia, sin duda, de la reanimación de la vida normal en la calle. Es algo que venía advirtiendo desde que fuimos pudiendo disfrutar de las libertades. Recordarán que de forma reiterada lo lo resalté una y otra vez, la necesidad de que tomáramos medidas de precaución, porque el virus seguía en las calles. Lo que estamos viviendo hoy es el mejor ejemplo de que efectivamente el virus sigue entre nosotros y a poco que nos descuidemos, que bajemos la guardia, vamos a tener problemas. Por eso permítanme que resalte nuevamente y dirija un mensaje a los asturianos y asturianas que ante este rebrote que ya tenemos encima de la mesa, pero que vamos a intentar contener con todas nuestras fuerzas, lo que pido es la necesidad de que usemos obligatoriamente mascarilla, que mantengamos las medidas de distancia de seguridad de 2 metros respecto a otras personas y que lavemos de forma frecuente las manos con agua y jabón, que mantengamos esas medidas de higiene porque, bajando la guardia, lo único que conseguimos son nuevos contagios y nuevos contagios pueden significar nuevos fallecidos. Lo venimos diciendo, la desescalada es también la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras. Y hemos visto imágenes estos días que nos preocupan. Por eso, este rebrote nos tiene que hacer tener en cuenta que la situación está como estaba hace unos días, que la realidad de que el virus campa por las calles es una realidad y que el hecho de que salgamos a la calle, que consumamos, que apoyemos al comercio, a la hostelería,
No significa que tengamos que renunciar a hacerlo de una forma segura, que es en lo que insisto una y mil veces como presidente del Principado. Además, con unos datos de evolución de los análisis que hacen que ya hemos superado las 150.000 pruebas en Asturias, es un récord absoluto, de ellas más de 92.000 son por pruebas PCRs, y hay que recordar que más de 77.000 de esas pruebas se han hecho a los colectivos esenciales fundamentales, tanto personal sanitario, sociosanitario, como otros servicios policiales, de emergencias, de asistencia, protección civil. Es importante que pongamos los datos en valor para que no solo tengamos en cuenta la realidad de lo que vivimos, sino para que nos permita recordar además que esos 311 fallecidos en Asturias, según las pruebas confirmadas de PCR, es importante que demos el dato que se corresponde en su totalidad con el informe de exceso de mortalidad que el Instituto Carlos III ha hecho público y que viene a decir que Asturias es una de las pocas comunidades en las que los datos oficiales coinciden con el exceso de mortalidad que ha detectado el Instituto Carlos III. Eso significa, para que se entienda perfectamente, que nosotros no hemos exagerado ni hemos ocultado ningún dato de mortalidad. Hemos dicho las cosas tal y como son, con total transparencia. En una semana también en la que ha habido 3 anuncios importantes que responden además a reivindicaciones del Gobierno del Principado de Asturias. La primera, el ingreso mínimo vital. Es un avance en los derechos de la ciudadanía. Es una protección fundamental para los colectivos más vulnerables. Es un avance que sin duda nos hace ser mejor como sociedad. Es decir, que no dejar a nadie atrás. O mejor aún, como me gusta decir, que en esta crisis no pierdan los de siempre. Tendrá repercusiones fundamentales en cuanto a movilización de recursos, animará el consumo, permitirá que el consumo interno se actualice en este sentido, pero sobre todo protegerá a aquellas personas más vulnerables. Una sociedad no puede ser avanzada si deja a algunos de los suyos en la estacada o en la cuneta. En segundo lugar, las noticias que nos llegan de la Unión Europea, con 2 anuncios importantes. La movilización de recursos es la propuesta de la Comisión Europea para la reconstrucción económica de Europa como consecuencia de la crisis del coronavirus. Más de 750.000 millones de euros. Nunca antes en la historia de Europa se habrían movilizado este nivel de recursos y habría que retrotraerse al Plan Marshall posterior a la Segunda Guerra Mundial para encontrar una respuesta económica parecida. Es importante porque esto distingue la gestión o la respuesta a esta crisis de la que vivimos a partir del año 2008, completamente diferente. Frente al austericidio y frente a la necesidad de limitar el gasto en los estados, lo que se combina en estos momentos es una apuesta por movilización de recursos que permitan dar respuesta a los problemas y reactivar nuestra economía. Es importante que esa cifra que plantea la Comisión Europea sea aceptada por los estados y por el Parlamento Europeo y, desde luego, yo personalmente pediré la implicación de nuestros eurodiputados, de los eurodiputados ligados a Asturias, para que respalden esa cantidad económica tan importante. Igual que es un anuncio importante la propuesta de la Comisión Europea para elevar los fondos de transición justa hasta 40.000 millones de euros. Responde también a algo que reclamábamos desde Asturias, que considerábamos absolutamente insuficiente la propuesta que se había planteado hasta ese momento. Es una propuesta, una vez más, de la Comisión Europea que tiene en cuenta la realidad de aquellos territorios mineros, carboneros o también ligados a actividades de centrales térmicas que necesitan de un impulso económico necesario para dar respuesta a la situación que están viviendo. Por último, no puedo ocultar, antes de quedar a preguntas de los periodistas, la necesidad de hacer una reflexión sobre la situación política del país, el clima tóxico que se aprecia en la política en el país. Un clima tóxico de confrontación, de rencor, de incapacidad de acuerdos. Un clima tóxico que hace que los políticos no estemos a la altura de lo que nos demanda la sociedad. Y es que ante situaciones excepcionales como la que vivimos, la más grave de la autonomía asturiana, una de las más graves de la historia de España y de la historia mundial, no puede ser que los políticos sigamos actuando como si nada hubiera pasado. Sigamos con nuestros debates partidistas como si nada hubiera sucedido. Es una falta de respeto, ahora que estamos en este periodo de luto y de duelo oficial, es una falta de respeto a las víctimas del coronavirus y a las personas que han afrontado la enfermedad. Los políticos tenemos que dar y estar a la altura. Y por eso, desde el principio, saben que dije algunas de las cuestiones que me parecían fundamentales como Gobierno del Principado de Asturias. Uno, la transparencia, como nuevamente hemos vuelto a demostrar hoy con los datos. En segundo lugar, anticiparnos en las respuestas.
siempre fundamental. Por eso habilitamos el recinto Luis Adaro y otros muchos recursos para dar respuesta al coronavirus. Pero también la unidad, la apelación a la unidad, a dejar de lado las banderías políticas, los debates de partido y centrarnos en lo único importante, en nuestro caso, en los intereses de Asturias. Ese es el propósito que siempre he defendido como presidente del Principado y, como sabrán, en ningún momento he bajado al barro de la discusión política, porque creo que en estos momentos lo que tenemos que dar es ejemplo al conjunto de la sociedad asturiana, que por encima de ideologías somos asturianos y asturianas conscientes de la preocupación que tenemos. Por eso, en cuanto a esa búsqueda de acuerdos y en cuanto a esa pretensión del Gobierno del Principado de Asturias para avanzar en esa línea, tengo que decirles que el próximo viernes reuniremos presencialmente, manteniendo todas las medidas, lógicamente, de seguridad, a los portavoces de los grupos parlamentarios para intentar cerrar un acuerdo, una posición común en materia de financiación autonómica para Asturias. La posición de Asturias que defenderemos a nivel nacional. Es importante que busquemos acuerdos, es importante que seamos capaces de llegar a ellos y, por tanto, buscaremos aquello que nos une, buscaremos aquellos puntos de encuentro. Lo que no significa que renunciemos a determinados postulados que podrán proponerse de otras múltiples maneras, pero desde luego la búsqueda del acuerdo va a ser siempre una constante como Gobierno del Principado de Asturias y mía personalmente como presidente. Finalizo esta primera intervención quedando a expensas de las preguntas de los periodistas, reivindicando la necesidad de diálogo, de acuerdo, de unidad y, sobre todo, de no bajar la guardia. Por desgracia, la noticia mala del día nos vuelve a hacer reflexionar de que bajar la guardia solo significa una cosa: nuevos contagios. Sí, presidente. Respecto a, evidentemente, esta mala noticia que usted acaba de decirnos, si es posible conocer algún detalle más de qué día se supo ese primer positivo de un trabajador y ese traslado de 38 personas, ¿cómo se está haciendo, cómo se está ejecutando esa primera medida preventiva? Bueno, el conocimiento del positivo a mí me lo dieron ayer de noche, con lo cual deduzco que serían estos días o ayer mismo, porque hubo varias validaciones de las pruebas, porque siempre se hace, ¿no? No solo se analiza una vez, sino que se da un segundo chequeo para ver hasta de qué dimensión estamos hablando. Perdón, repito, no, ayer fue el conocimiento del número de casos de los 19 a los que hago referencia, con lo cual tiene que ser de días antes. En este sentido, la detección del caso al que hacemos referencia, que fue el primero. De todas maneras, en este sentido, lo que hay que resaltar es la rápida reacción del propio SESPA, de la Consejería de Salud, combinando sus esfuerzos con la Consejería de Derechos Sociales, porque ya ha chequeado la totalidad nuevamente de los residentes y en este sentido es cuando afloran esos 19 casos positivos a los que hacía referencia. Los traslados se harán combinando la seguridad, lógicamente, con todas las medidas de seguridad, hacia otros centros, piensa el Hospital de Cabueñes, sé que hay algunos de los traslados, al Queredine en Langreo también se han hecho otros y, por tanto, de forma y manera que nos permita sectorizar la residencia para garantizar en este sentido compartimentos estanco y tratar de controlar, como digo, la expansión del virus. Pero insisto en la idea que dije antes, el virus no estaba en la residencia, el virus vino de fuera, lo que significa que el virus está en la calle, lo que significa que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser conscientes de que el uso de la mascarilla, la distancia de 2 metros de seguridad y lavarse a menudo las manos no es una declaración de intenciones, es que si no lo hacemos, esto puede surgir muchas más veces y vamos a tratar de controlarlo. Pero también le tengo que decir que no sé si seremos capaces de ello, porque los rebrotes pueden tener una dimensión que escapen del control de la Administración, lo que significa que en vez de seguir avanzando tengamos que retroceder. Eso sí, garantizo que desde luego estamos poniendo todos los medios para intentar controlar la situación. Buenas tardes, presidente. Pasamos ahora a leer algunas preguntas que nos trasladan los medios de comunicación que están siguiendo esta rueda de prensa por vía telemática y aprovechamos para agradecerles su participación en esta rueda de prensa. Desde el periódico El Comercio solicitan más detalles sobre este rebrote de la residencia de Gijón. Preguntan si ya se conoce el origen y si puede confirmarse si hubo nuevos ingresos recientes en esta residencia. A la segunda pregunta no tengo los datos todavía. La primera está el Servicio de Epidemiología estudiando todo, ¿no? No nos aventuramos a dar datos sin tener las conclusiones de la investigación epidemiológica, pero lo que está claro es que si el primer caso que se detecta es en un trabajador, sabemos que viene de fuera. Eso está clarísimo, entre otras razones porque saben que hoy por hoy las residencias están en una situación de protección de relaciones exteriores
que está demostrando el porqué, ¿no? Porque son colectivos muy vulnerables y son espacios en los que el contagio es muy fácil. En la segunda pregunta, en estos momentos no estoy en condiciones, habría que remitirse a la información de la Consejería de Derechos Sociales. En todo caso, me consta que tanto el director general de Salud Pública ya ha emitido en este sentido una valoración y, no obstante, también lo hará a medida que vayamos avanzando en la información la propia Consejería de Salud. En segundo lugar, una segunda reflexión. Cuando dijimos que habíamos reforzado el equipo de rastreadores es para esto. Es decir, nuestros particulares investigadores del virus lo que ahora están trabajando es en los contactos estrechos para intentar contener, por así decir, a qué personas hay que aislar para evitar que estuviéramos ante un posible rebrote. Los rebrotes hasta ahora, yo lo venía diciendo en todas las intervenciones que era un riesgo cierto, lo estamos viendo en países tan avanzados como Corea del Sur, por ejemplo, que fue ejemplar en su respuesta contra el virus. Bueno, pues han tenido que dar pasos hacia atrás porque han tenido una sola persona contagió directamente a 80. Es decir, el virus, y lo quiero recordar una vez más, es un gran desconocido todavía, es un asesino silencioso y, por desgracia, además, es extremadamente contagioso. Así que las medidas de seguridad todas son pocas. Europa Press también incide en esta cuestión del rebrote, comenta que en otras comunidades también se han localizado algunos casos. Con el buen tiempo y la afluencia a las playas, ¿se teme por nuevos rebrotes en Asturias? Por supuesto que tememos. Yo estoy diciendo, y creo que siempre hablo con total sinceridad y transparencia en esta crisis, estoy preocupado con algunas de las imágenes que estamos viendo. Estoy preocupado porque tenemos que hacer uso de la recuperación de las libertades. Estoy preocupado porque tenemos que consumir, claro que tenemos que consumir, que ir a los bares y a los comercios y activar la economía, pero tenemos que hacerlo en condiciones de seguridad. Por eso insisto en la mascarilla, los 2 metros de distancia, en lavarse a menudo las manos con agua y jabón. No es un mantra repetido, sino sencillamente son las normas básicas, son la única vacuna que tenemos en estos momentos para frenar la expansión del coronavirus. Así que esto nos tiene que hacer reflexionar ante la realidad y ponernos ante la realidad y que el virus siga entre nosotros. La agencia EFE se interesa por el proceso de desescalada. Plantean la siguiente cuestión. Ayer el consejero de Salud dijo que el Gobierno tendrá en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que entren en la fase 3. ¿Pedirá Asturias que haya movilidad entre comunidades limítrofes que estén en la misma situación a partir del día 8? Pues lo sucedido hoy nos pone en situación de prevención, lógicamente, porque sería un irresponsable si ahora dijera que creo que estamos en condiciones sin ningún tipo de problema. Y he intentado, y el Gobierno del Principado de Asturias ha intentado en todo momento gestionar esta crisis con la lógica prevención y, sobre todo, yo creo que con los pies en la tierra, con la seriedad de prevenir antes que lamentar, ¿no? En estos momentos sería muy aventurado, sin saber la evolución de este brote que acabamos de detectar, qué repercusiones sociales tiene, si es que hay más brotes en el conjunto de la sociedad y vamos a ir detectándolos en los próximos días, sería muy arriesgado decir nada sin tener esos datos. Yo creo que hay que ir caminando paso a paso. Toda prudencia es poca y, desde luego, es una necesidad de trabajar esto con la suficiente responsabilidad. La Voz de Asturias también se interesa por la misma cuestión. El BOE publica hoy la fase 3 de la desescalada para algunas zonas. Al margen de la movilidad entre comunidades, ¿el Principado piensa realizar alguna petición propia para sectores como la hostelería, que presiona para avanzar más rápido? ¿Cree que la situación epidémica actual permitiría avanzar a otra velocidad? Vuelvo a lo de antes. Con la situación que se acaba de plantear, todo cambia. Habrá que ver la evolución en los próximos días. Habrá que ver si estamos en condiciones de pasar a esa fase 3. Y, desde luego, la posición del Gobierno de Asturias lo que sí ha sido es nítida en cuanto a que hay que agotar el plan de desescalada. Es decir, nosotros por eso defendemos el estado de alarma llegue como mínimo hasta finales del mes de junio, para el día 22, exactamente sería cuando finalizara ese plan de desescalada, porque entendemos que tiene muchísima importancia cumplir todos los plazos, mantener esos plazos de entre fase y fase de 15 días, que son los que permiten detectar rebrotes. Imaginémonos que hubiéramos adelantado el pasar a la fase 3, pues con unos días de antelación, con una semana de antelación, que era lo que se nos pedía, es decir, el lunes, surgiendo hoy este rebrote que acabamos de detectar. Esto lo cambia todo. Por eso, insisto, toda prudencia es poca. Yo entiendo que evidentemente estamos preocupados y somos conscientes de que hay que activar la economía, pero tenemos que hacerlo siempre con condiciones de seguridad.
Porque lo que peor podríamos hacer, la mayor amenaza para la economía asturiana que podríamos hacer en estos momentos sería avanzar demasiado deprisa, que significara un rebrote incontrolable y que por tanto tuviéramos que volver a confinarnos. Sobre otros temas, la cadena SER Radio Asturias pregunta sobre el personal del ERA. Los sindicatos Comisiones Obreras, SAE y CESIF han mostrado su malestar con la gerencia del ERA por la resolución sobre las vacaciones de verano que quedan condicionadas a las necesidades del servicio y a una cobertura presencial de un mínimo del 40% en cada centro y según categoría profesional. Consideran los sindicatos que no se está teniendo en cuenta el sacrificio realizado por los trabajadores. ¿Se plantearía la dimisión de la gerente tal y como solicitan? Bueno, para empezar, yo no me puedo plantear dimisiones. En tal caso, podrían proponerme ceses. Y les tengo que decir a las organizaciones sindicales que no voy a cesar a Ana Suárez. Todo lo contrario, cuenta con mi total respaldo, mi total apoyo. Creo que ha demostrado su valía en una situación de estrés y de tensión inequívoca y que ha sido un acierto introducir a una profesional de la sanidad pública asturiana con una larga trayectoria, reconocida por los profesionales sanitarios, siempre valorada, ponerla al frente del ERA. En ese vínculo que ahora estamos viendo ha sido fundamental en la gestión de esta crisis, porque en esta crisis lo que ha demostrado es que lo social no puede ser ajeno a lo sanitario. Tiene que haber un vínculo de conexión. Por tanto, lo primero, mostrar mi satisfacción en este sentido por el acierto, que no era buscado, era cambiar un modelo que creíamos que tenía que ir evolucionando, pero desde luego que ha sido fundamental en la gestión de esta crisis que una persona que proviene del ámbito sanitario sea la gerente del ERA. En segundo lugar, yo quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores, a los profesionales sociosanitarios. Lo sé, han trabajado muy duro, muy intenso, pero también sé que en estos momentos son situaciones excepcionales que exigen respuestas excepcionales. Y no parece que la propuesta de que 3 de cada 10 pasen a ser 4 de cada 10 sea un exceso que impida que los trabajadores y trabajadoras puedan organizarse. Además, esto, según los informes de función pública, plenamente encaja en el convenio colectivo en vigor y, por tanto, respetando mucho la posición del comité de empresa, como no puede ser de otra manera, lo que les tengo que decir es que, valorando mucho, como valoro el trabajo de los profesionales, ahora es cierto que hasta que no controlemos la situación, y estamos viendo que no la tenemos controlada, hasta que no esté 100% controlada, hasta que no haya vacuna, hasta que no haya tratamiento 100% eficaz, todos nos tenemos que esforzar un poco más. Y por eso ese esfuerzo que se pide, pasar del 30% al 40%, que yo agradezco sinceramente a los trabajadores que lo hagan, es un esfuerzo en beneficio de la sociedad que yo quiero poner en valor. También Radio Asturias plantea una cuestión sobre el ingreso mínimo vital. Comentan, el ministro José Luis Escrivá volvió ayer a poner sobre la mesa que es más sencillo que las regiones forales gestionen el ingreso mínimo vital por su singularidad, pero se mostró abierto a hablar con todas las comunidades para alcanzar acuerdos de gestión. ¿Asturias pedirá la cesión de la competencia? ¿Habrá medios suficientes para la tramitación y que no ocurra como con los ERTE? Bueno, no nos planteamos pedir la competencia, entre otras razones porque es verdad que las singularidades a las que se refiere el ministro Escrivá es sincera, es cierta. El régimen foral tiene unas condiciones totalmente diferentes a las del régimen general y, por tanto, a lo mejor por querer abarcar mucho, en este sentido, fallamos a la sociedad asturiana. Lo que sí puedo garantizar es que el ingreso mínimo vital, que era una reclamación que nosotros venimos haciendo, además una comunidad autónoma, la de Asturias, que creó su propio ingreso mínimo vital allá por el año 2005. Fuimos de las primeras de España. Es importante porque creo que equipara y que hace, en este sentido, refuerza la labor de protección de los colectivos más vulnerables. Y que lo que estamos trabajando nosotros, y eso sí quiero incidir, es en el traslado, en el traspaso de todas las personas que actualmente perceptoras del salario social puedan ser perceptoras del ingreso mínimo vital y les va a beneficiar porque es algo más de dinero, lo puedan hacer en la condición más rápida posible y intentando aligerar toda la burocracia. Es en lo que estamos trabajando con el Ministerio y lo que realmente nos importa. Por otro lado, decir que aquellas personas que no puedan ser perceptoras del ingreso mínimo vital, quiero tranquilizarlas porque seguirán con la cobertura del salario social básico. Pasamos ahora a un par de preguntas de índole económica. Radio Asturias se interesa por la situación de Alu Ibérica. El Comité de Empresa de Alu Ibérica considera, dadas las circunstancias, que la única opción que queda para dar viabilidad a la planta de la antigua Alcoa en Avilés es la intervención pública.
Usted dijo que no descartaba ningún planteamiento, pero ¿se plantea, tal y como también le insta Podemos, sentarse para definir ya una petición en este sentido al Gobierno central? Yo, en este sentido, ya me he posicionado, lo he transmitido al Ministerio de Industria. Nosotros no descartamos ninguna de las vías que permita, en este sentido, el derecho comunitario y que, por tanto, se tienen que explorar todas. Hoy, por ejemplo, conocíamos que Alcoa ha planteado un ultimátum aparte en cuanto al incumplimiento de esos compromisos que había adquirido. Por lo tanto, también vamos a ver una evolución en los próximos días. Quiero expresar mi solidaridad con los trabajadores afectados que no han recibido sus salarios. Y en cuanto a la propuesta de Podemos, lo que le digo es que ya que compartimos la reflexión, ya la compartimos, no hace falta ni que ahondemos más en ella. Lo que debería de hacer Podemos, en mi opinión, es descolgar el teléfono y llamar a la ministra de Trabajo, que es de su propio partido, para transmitirle la preocupación por el tema y para que abra el debate en el seno del Consejo de Ministros. El Comercio nos hace llegar una cuestión también sobre la situación económica. Preguntan, ¿qué espera de los datos del paro del próximo martes? Bueno, la evolución lógica que estamos viendo como consecuencia de la crisis, que en esa dimensión no solo es una crisis sanitaria, es también una dimensión social y económica, está claro que ha generado datos malos, no puede ser de otra manera. Lógicamente también yo creo que eso va a repercutir en los datos que conozcamos el martes, a pesar de que ya se están reactivando determinados sectores. Los datos son malos porque, lógicamente, insisto, la crisis del coronavirus tiene una dimensión económica que nosotros nunca hemos ocultado. Ahora quiero darle la vuelta a un análisis que no es menor. Es la primera vez que en una crisis económica, consecuencia en este caso de una crisis sanitaria, se adoptan medidas como las que se están adoptando de respuesta de protección de los trabajadores y trabajadoras. Nunca antes. En otras crisis, la gestión o el desarrollo de las mismas siempre era por la misma vía. Despidos masivos, incrementos de paro por millones, y en este caso hay que decir que el Gobierno de España activó tanto medidas de apoyo a las empresas de liquidez, nosotros también desde el Gobierno de Asturias, como medidas de apoyo a los propios trabajadores vía fórmula ERTE. En este sentido, reivindicar una vez más la necesidad de que se agilicen los pagos para todos los trabajadores que todavía no lo han recibido. En este sentido, me llegan mensajes de trabajadores que quiero compartir y quiero que sepan que estamos en permanentemente contacto con el Gobierno de España para ello, pero no solo los ERTEs que protegen a los trabajadores y que los han protegido de miles de millones de despidos, sino también la fórmula de colaboración y de protección de los autónomos con ayudas que, en este sentido, ha puesto en marcha tanto el Gobierno de España como el Gobierno del Principado de Asturias. Para que lo tengamos enfocado convenientemente, es la primera vez en la historia de nuestro país que una gestión de una crisis económica, en este caso consecuencia en esa dimensión o como consecuencia de esa dimensión sanitaria, nunca antes se articularon tantas medidas y se movilizaron tantos recursos para proteger a los trabajadores. Gracias, presidente. Pues hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación. Agradecemos su participación en esta rueda de prensa. Quiero finalizar, como siempre, en esta comparecencia, aprovechando más la emisión en directo a través de la TPA y también la repercusión en el resto de medios a los que agradezco su trabajo, o el canal de Facebook del Gobierno del Principado de Asturias. Quiero remarcar lo que dije al principio. Estamos de luto. Por eso hoy no quise hacer ninguna actividad externa, sino hacer una rueda de prensa para no fallar a la información a los asturianos y asturianas con total transparencia, pero también para que tuviera ese gesto de respeto y de cariño a las víctimas, a las personas que han muerto como consecuencia del coronavirus. Personas que queremos recordar y que, cuando sea posible sanitariamente, haremos un acto de reconocimiento en el que la ciudadanía pueda participar, y también estudiando la manera de que quede un recuerdo, un memorial permanente, para que lo sucedido a los asturianos y asturianas de dentro de 100 años les haga ser conscientes de la época histórica que nos tocó vivir a quienes hoy estamos poblando esta tierra milenaria. Y, en segundo lugar, la segunda reflexión que no puedo dejar de hacer: el no bajar la guardia, visto lo que está sucediendo, visto lo que está pasando en otras partes, es más necesario que nunca. Salgamos, consumamos, vayamos a los comercios y a los bares, sí, pero sin bajar la guardia. Vayamos y usemos las libertades que vamos recuperando, sí, pero sin bajar la guardia. Usemos mascarilla, guardemos los 2 metros de distancia de seguridad respecto a otras personas, lavemos permanentemente las manos con agua y jabón. Cada contagio que evitamos es una potencial vida que salvamos, porque no lo olvidemos. Ahora todos dependemos de todos.
Muchas gracias.